Ya hacía tiempo que comenzando a predicar hace 5 años, recuerdo la primera vez que me tocó predicar allá en Chiapas, fuimos a dar conferencia, un hermano y yo, y de ahí comenzamos a agarrar vuelo. Después me vine para Tijuana y de ahí ya no pasé a predicar más. Pero agradezco a Dios que esta noche me tiene aquí para hablar acerca de Jesús. Para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos comprender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, oh Padre, porque en esta oportunidad de la noche, cuando ya comenzamos una semana más, Señor, que nos regalas, aquí estamos, tu pueblo reunido para invocar tu presencia, para aprender más de ti, Señor, porque te necesitamos tal como el niño a su madre. Querido Padre, que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche. Te lo rogamos en el amor de Jesús. Amén. Amén. Bueno, según nosotros, que nos íbamos a casa, ¿a qué horas? 2. ¿A las 12 o a las 2? 2. Bueno, yo tenía entendido a las 12. Pero yo veo que ya van a ser a las 9. Y me dijo Pedrito, bueno, te toca predicar a las 8. Y yo digo, no, pues ya no voy a predicar. No es cierto. Estoy muy feliz y muy contento porque me dan el privilegio de exponer su palabra, la palabra de Dios a todos ustedes. Y esta noche, pensando y dije, ¿qué voy a dar? Ya tiene tiempo, como les decía al principio, que no predico. Dije, no, pues no es lo mismo que cantar. Ustedes sabrán, no sé, quiénes predican aquí y quiénes cantan a la misma vez. A ver, levanta la mano, ¿quiénes predican y quiénes cantan? Nadie, ¿verdad? Casi todos predican aquí, nadie canta. Pero no es lo mismo, hermanos. Pero con la ayuda de Dios vamos a hablar este mensaje. El tema de esta noche, el verdadero pan del cielo, que es Cristo Jesús. El verdadero pan del cielo, ¿quién es quién? Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar en el libro de Levítico su capítulo 23, versículos 4. Dice la palabra de Dios: estas son las fiestas establecidas por el Señor, en que convocaréis asamblea santa a su debido tiempo. El 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua ¿de quién? Del Señor. El 15 de ese mes, a la fiesta del pan sin levadura, en honor del Señor, durante 7 días comeréis pan sin ¿qué cosa? Sin levadura. Voy a preguntar, para ustedes, ¿qué significa levadura? Ingrediente. Pecado. Hablando literalmente, es un ingrediente que hace fermentar la vida. Esponjar la masa. ¿Ah? Ok, ya escuchamos. Símbolo del pecado. ¿Símbolo de qué cosa? Del pecado. Y esta noche vamos a hablar de ese tema. Les decía al principio, el verdadero pan, que es Cristo Jesús. Estas son, y vamos a leer, no nos vamos a basar mucho a este tema. Yo nomás quiero introducirme en esto. Y dice el 7, el primer día tendréis asamblea santa, ningún trabajo de siervo haréis. Y cada día ofreceréis al Señor una ofrenda abrasada al fuego. El séptimo día habrá asamblea santa, ningún trabajo servil haréis. ¿Qué se hacía
Dios habló estas palabras a quién? Al pueblo de Israel. A Moisés. Di a Aarón que cada año, el primer mes, que es, ¿qué cosa? Enero, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Ok, entonces, ¿qué se hacía el primer mes del calendario hebreo, como dice? Gracias, hermano Germán, por... ¿Qué se hacía? La fiesta de la Pascua. Dios estableció eso al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, como les digo, no voy a hablar de este tema, pero nada más quiero que ustedes vean que el Señor les manda a que ofrecen sacrificio a Dios. Dios dice, me van a traer un cordero sin mancha, algún cordero que no esté ciego. Y los niños iban a buscar corderitos, les decían, bueno, para apartar el cordero, para hacer el sacrificio hacia Dios. Y decía, papi, aquí está uno. Sí, pero este está ciego, no, este no. Y se iban por el otro, este no tampoco. Y debería de ser, ¿qué? Macho, no hembra, para el sacrificio de Dios. Entonces, cada año, supongamos que la fecha 15 de ese mes caía martes. Ese día se comenzaba a ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios, a Jehová. Ningún trabajo vas a hacer. Es decir, durante ese sacrificio no se trabajaba. Ellos respetaban, porque Dios les habló todas estas palabras a Moisés. Les mandó a que comiesen pan sin levadura. Entonces, vamos a ir rápidamente al libro de Juan, su capítulo 3, versículo 31. Ahí vamos a ver qué representa la levadura. ¿Por qué tenían que comer panes sin levadura? Vamos a ver por qué Dios le dice al pueblo de Israel por qué no tienen que comer pan sin levadura. Dice el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Quiénes decían eso? Y vamos a seguir estudiando. Como está escrito, pan del cielo les dio, ¿qué cosa? A comer. Y sigue diciendo el 32, Jesús les dijo, os aseguro, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre que está en el cielo. Os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, dadnos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que los discípulos, el capítulo 6, perdón, el 6:31, estamos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 31. Los discípulos se decían eso con tanta alegría. Nuestros padres, ¿qué cosa? Comieron el maná. Maná del cielo, allá en el desierto, los dio a comer, nuestros padres comieron eso. Ellos se preguntaban y decían, somos el pueblo escogido porque nuestros padres comieron el maná. Entonces Jesús dijo, no, Moisés no les dio qué cosa, el pan, sino ¿quién? Sino vuestro Padre que está en el cielo. Él es el pan verdadero. Entonces los discípulos dijeron, Señor, danos de ese pan. ¿Y qué nos dice? El 34, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan.
Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que el pan representa ¿a qué? ¿A quién representa el pan? A Cristo Jesús. Por ahí vamos bien. Entonces, ahora si el pan representa a Jesús, ¿qué representa la levadura? Pecado. Y vamos a seguir más adelante. El pecado, claro, por supuesto. La levadura tenía un significado muy impresionante y tiene un gran significado también para nosotros hoy. Hoy, precisamente hoy, hermanos. Tal vez nosotros podemos decir: no, pero eso es, Dios habló esas palabras al pueblo de Israel, a nosotros ya no tiene que ver nada. Pero vamos a seguir estudiando. Dice: ¿será que solamente eran para los judíos? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Será que eso era solamente para los judíos, que lo que les habló a Jesús? Claro que no, sino que para toda, ¿qué cosa? La descendencia, hasta nosotros hoy en día. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, vamos a ir rápidamente en Deuteronomios 16:4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Capítulo 16. ¿Alguien lo tiene? Por favor, puede darle lectura. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que mataréis en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Perdón, hermanos, vamos a estudiar primero Éxodo 12:19. Vamos a ir al libro de Éxodo 12:19. Dice: durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Así que durante esos 7 días que ellos estaban en sacrificio, ofreciendo sacrificio a Dios, no debía de haber, ¿qué cosa? Levadura en sus casas. Y dice la palabra: el que coma será, ¿qué cosa? Será quitado. Ahora sí vamos a estudiar Deuteronomio. 16:4 dice: durante 7 días no se verá levadura en todo tu territorio. Y dice: y de la carne sacrificada a la tarde del primer día nada quedará hasta la mañana. Así que, ¿será que Dios le decía al pueblo que no solo debían de no tener levadura en sus casas, sino que también en todo el territorio donde ellos estaban ubicados? Así que Dios les habló a su pueblo: fuera levadura, no más levadura. Entonces, ¿qué quiere decir la levadura? Seguimos con la misma pregunta y vamos a llegar a los puntos importantes. Dice, vamos a estudiar Mateo 16. Mateo 16, 6. Vamos a comenzar del 5. Dice lo siguiente: cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se habían olvidado de traer pan consigo. Y Jesús les dijo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron: esto dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan?
¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas juntas? ¿Y cuántas cestas juntaste? Entonces, cuando Dios les dice esa palabra, cuando sus discípulos se acercaron al otro lado del lago, ellos se preguntaban entre sí mismos, no, a mí se me olvidó traer el pan, yo pensé que tú lo ibas a traer. Por ejemplo, vamos a suponer que Juan le pregunta a Mateo, yo pensé que tú ibas a traer el pan, no, pues yo creí que... Y comenzaron a discutir entre ellos que a quién se le había olvidado traer el pan, ¿verdad? Entonces, Dios, al darse cuenta, les dijo, ¿por qué discuten ustedes en decir que se les ha olvidado traer el pan? ¿Acaso se les ha olvidado que yo alimenté a los 5,000 hombres con 5 panes y 3 peces y para todos dio? Entonces vamos a seguir estudiando el versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres, ¿y cuántas canastas tomaste? ¿Cómo no entendéis que no os hablé del pan, sino que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron. Ahí ellos ya pudieron entender por qué Dios les había dicho eso. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que, según esto, ¿qué significa la levadura? Falsas, ¿qué cosa? Doctrinas. Falsas doctrinas. Así que Cristo muere por nosotros. El Cordero, que es Cristo Jesús, da su vida por nosotros. Dice, cuando Él muere, te sustituye, me sustituye a mí en la muerte y eres salvo. Pero saben una cosa, hermanos, a pesar de todo eso, a pesar de que Dios nos ha dicho de que saquemos toda la levadura que tenemos, que ya dijimos que son cosas malas, ¿no es cierto? Que pertenece al pecado. Debemos de sacarlo de nuestras casas, pero hay personas que nos entregamos a Jesús. Hay personas que se entregan a Jesús y se bautizan y siguen con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Y siguen practicando las cosas que antes practicaban. Y siguen con esas mismas creencias, con esas falsas doctrinas. De eso habla la palabra de Dios. Eso es lo que representa la levadura, falsas doctrinas. Y también siguen comiendo cosas que antes comían, siguen bebiendo cosas, bebidas que antes ellos practicaban y no lo pueden dejar. Entonces, y si es así, no están completamente o no estamos completamente, mis queridos hermanos, entregados a Jesús. Y todo eso es levadura, ¿sí o no? ¿Es levadura, sí o no, mi hermano? No dejar las cosas que antes, cuando estábamos en el mundo, lo practicábamos. Y cuando entramos en la iglesia, estamos haciendo lo mismo. ¿Acaso no es levadura eso? Vamos a seguir adelante. ¿Y qué más es levadura? Los engaños de los falsos milagros de Satanás. Por eso son falsas doctrinas. Esto llama la atención, hermanos, lo que dice 1 Corintios 5, 6 al 8. Vamos a buscar 1 Corintios 6 al 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y dice el 7, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros.
Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Limpiaos de toda la levadura, limpiaos de toda la vieja levadura, como yo les decía hace rato. A veces nos entregamos a Jesús, pero todavía tenemos allí un poquito de esa levadura que está fermentando nuestro cuerpo que es el templo ¿de quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que desechemos todas esas falsas doctrinas de nuestras vidas, todas esas viejas creencias que antes creíamos y las hacíamos, pero gracias a Dios que Él nos ha dado su palabra y ya no lo estamos haciendo, porque Dios nos ha mostrado la salvación. Si debemos de comer de ese pan, que sea el pan puro, que es Cristo Jesús. Tal vez cuando estábamos en el mundo, o cuando ustedes practicaban las cosas del mundo, todos esos discos, hermanos, es levadura. Todas esas botellas de vino que usted tomaba es levadura. Y saben una cosa, muchas veces nosotros hacemos esto. ¿Saben qué? Tengo un disco y la voy a guardar de recuerdo. Si alguien, supongamos que llega, ¿para qué tienes? No, pues la voy a guardar de recuerdo. No, es cuando yo estaba en el mundo, yo la escuchaba, pero ahí lo tienes en tu casa. Unas botellas de vino tal vez que ahí están en un lugar en tu casa, eso es levadura. Ya no lo practicas, pero lo tienes ahí de recuerdo. Tal vez tengas algunos libros también que no son de agrado para nuestra vida espiritual como cristianos, y ahí están. Ahí están en el cajón, en el cofre, yo no sé cómo le quieran llamar, en la mesa. Ahí están guardados. ¿Para qué lo queremos, hermanos? ¿Para qué? Para que nuestros hijos, para que los hijos que ustedes tienen vayan creciendo, y conforme van creciendo, ellos se van a dar cuenta y pueden un día ver eso. Esos discos, esas botellas, esos libros que no edifican nuestra vida espiritual. Ellos lo pueden leer. Así que el Señor quiere que saquemos toda la levadura de nuestras casas. No más levadura, hermanos. Porque eso afecta al cristiano. ¿Y qué más es levadura? Malicia y maldad. Malos sentimientos. ¿Por qué malicia y maldad? ¿Por qué digo esto? Muchas veces en la iglesia pasa esto. Tú llegas a la iglesia y dices, hermano, ¿cómo está usted? Bien, bien. Y cuando se va el hermano dice, hermano, me cae como de la patada. Me cae mal. En tu mente dices o decimos eso. Hermana, ¿cómo está? Un besito. Ay, me cae como de la patada también. Eso es levadura, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Cuidado con eso. Eso es malicia y maldad. El Espíritu Santo quiere sacar todo el sucio que está en nuestros cuerpos, toda la maldad. Sacarlo, todo lo que nosotros no lo podemos ver. Si nosotros dicen, pero si este está hablando de levadura, ¿cuál levadura? La única levadura que conozco es la que se mete a la masa para hacer pan y se flota, ¿no? Ustedes ven como el pan, cuando usted lo mete levadura, bonito crece, ¿no? Eso es levadura, pero si usted lo abre, no tiene nada. Puedo decir, es puro aire, no tiene nada dentro. Nomás atrás está forrado. Eso es levadura y no sirve. Tal vez nosotros estamos llenos de eso, mis queridos hermanos. Y están ahí todavía guardados. Por eso no crecemos espiritualmente. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 18. Esto se refiere a la destrucción de la gran Babilonia espiritual en el tiempo del fin. Cuando los poderes apóstatas sean destruidos en el tiempo del fin. Babilonia, la grande, cae destruida. Apocalipsis 18:9. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 18:9. Dice la palabra de Dios 18:9. Cuando los reyes de la tierra que han fornicado con ella
y han vivido en deleites, vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella. Se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán: ay, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad. En una hora vino tu juicio. ¿Y qué más dice? Vamos a estudiar el 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán, porque ninguno compra más las mercaderías de ella. ¿Por qué? ¿Por qué ya nadie compra? Porque todos los que compraban, cuando Cristo viene, ellos van a morir. Ellos van a ser destruidos. Y me llama la atención lo que dice: durante la segunda venida de Jesús, ellos van a ser muertos. Por eso nadie compra ni vende mercaderías de Babilonia. Y lo único que van a quedar, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los que no van a permanecer? El pueblo de Dios. Y nosotros no compramos de esas cosas, ¿o sí? Todo de lo que nosotros hemos hablado, no compramos eso. Por eso nadie compra. Entonces, ahora, ¿será que las mercaderías de Babilonia clasifican como levadura? ¿Ustedes creen? ¿Será que aún tenemos mercaderías de Babilonia en nuestras casas? ¿Será que esos adornos llamativos, hermanos, que están ahí colgados en las puertas, que ni siquiera tienen nada que ver con el cristianismo, están todavía ahí, colgados en la ventana, en la puerta de la casa, en la entrada? ¿Será que hay cosas colgadas ahí en la pared de las que supuestamente dicen que son para espantar los espíritus? Ahí están colgados, mis queridos hermanos, y no nos damos cuenta. ¿Será que hay algunas revistas que representan la inmoralidad que están escondidas ahí, como yo les decía, de los que teníamos antes? Yo recuerdo a mi padre que él le gustaba, yo no sé si todavía los guarda, tiene unas revistas de los que él tenía en su tiempo, y él lo tenía en un costal lleno de polvo, pero ya están. Eso es levadura, la está guardando. ¿Para qué lo quiere? Para recuerdo, dice, pero quiere recordar el pecado después que nos entregamos a Jesús. No más, hermanos, no más. Entonces, eso es mercadería de Babilonia, todas esas cosas. Y tenemos levadura en nuestras casas y no nos damos cuenta. Entonces, si tenemos todo eso en nuestras casas, de nada sirve el sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. No sirve de nada. Bueno, sí sirve, pero para nosotros no sirve de nada si tenemos todo eso en casa. Si tenemos todas esas cosas, porque Cristo, el Cordero, Él mismo se dio por nosotros, muere en nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Y Él muere sin levadura, sin nada. ¿Será que todavía, como les decía, tenemos ahí algunos discos de recuerdos? No, pues lo voy a escuchar cuando voy a estar viejito ya, cuando recordaba cuando estaba con mi novia y todo. Ahí lo voy a guardar. No lo escucho, pero ahí lo tengo guardado. Ahí está, mi hermano, en la ven, en el carro, ahí está el disco. ¿Qué es levadura entonces? ¿Cuál levadura hay en mi casa, hermano? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué levadura hay en nuestras casas? Hay cosas todavía. Por eso, hermanos, yo les invito a que miremos en nuestras casas. Tal vez a nosotros ya no nos vaya a afectar porque, bueno, a mí o a ustedes que ya están más grandes que yo, pero a sus hijos, ellos vienen creciendo. Y los niños son bien inteligentes, ahí cada cosa están descubriendo, ahí en el cajón, en el ropero, yo no sé cómo le llaman, ahí hay cosas guardadas que no nos pertenecen. Cierto día una pareja escucharon este tema en cierta ocasión y ellos les gustó la predicación que el hermano dio acerca de ese tema y se entregaron a Jesús, se bautizaron. La señora tenía muchos collares, anillos, aretes de
de mucho valor. Y cuando se entregaron a Jesús, ellos lo dejaron todo, pero ahí estaba todavía guardado. Entonces, en una ocasión, llegaron con un hermano y dijeron: hermano, buenos días. Sí, buenos días, pásale, Dios le bendiga. Mira cuántos libros tiene este hermano, dice. Y ahí estaban, dice: mira, estos son unos libros verdes. ¿Ustedes saben cuáles eran esos libros que la hermana vio? Son 7. Comentario bíblico adventista, dice el hermano. Este es el comentario bíblico adventista. Dice: wow, por razón, este hermano sabe bastante. Entonces, ¿y cuánto cuesta? Según la hermana le dijo a este hermano: pues cuesta mucho dinero. Cuesta un dineral, como decimos nosotros. Yo quiero esos libros. Y el hermano le dio un número de teléfono para que se comunicase con alguien, para que le diera el precio de esos libros. Y durante un tiempo, la hermana le habló y le dijo: ¿sabe qué, hermano? Ya compré los libros. ¿Oh, ya compró los libros? Sí, qué bueno que compró. ¿Y sabe con qué dinero lo compré? Yo tenía unas joyas ahí, dice, y las vendí todas. Y con ese dinero compré el comentario bíblico adventista. Qué maravilloso. Ella durante tiempo había guardado todo eso. Así que, ¿qué hizo ella? ¿Sacó qué cosa? Levadura. Sacó la levadura que no servía, que no sirve, y trajo ¿quién? El verdadero pan, quien es Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a poner otro ejemplo, ya vamos a terminar. De algo, hermanos, que tal vez no tiene nada que ver con levadura, pero es un ejemplo que influye a los niños, o tal vez a nosotros como jóvenes, como hermanos, como adultos que somos en nuestra vida. Se cuenta la historia de un pastor que tenía su hijo. Y él estaba estudiando en la primaria, estudió la primaria y dijo: papi, yo cuando quiero ser grande quiero ser pastor. Ok, de acuerdo, échale ganas. Y estudió la secundaria, y cuando se graduó de la secundaria dijo: papi, yo quiero seguir siendo pastor, voy a ser pastor. De acuerdo, hijo, vamos, échale ganas. Y cuando terminó la preparatoria dijo: papi, quiero ser pastor. Y el padre contento, ¿no? El pastor, mi hijo va a ser pastor igual que yo. Y así fue hasta que un día, en última de sus carreras, él dijo: papi, ya saqué la carrera, ya tengo todo, ahora me voy a ser marinero. Dice el pastor: ¿qué? Sí, yo quiero viajar por los mares, dice, en un barco grande así, de ir de puerto en puerto y viajar. Dice: pero hijo, tú desde pequeño me decías que querías ser pastor. Sí, pero ya no, dice, lo que pasa es que, bueno, el padre le dio el libre albedrío, no al hijo, cada quien tiene que escoger por su propia vida, pero se me hace raro que todo el tiempo, desde que fue niño hasta que tenía la edad media, decidió ser ya no más pastor. Bueno, empacó su maleta y se fue. Y el pastor se quedó con ese pensamiento: ¿por qué mi hijo tomó esa decisión tan rápida si todo el tiempo dijo que iba a ser pastor? Entonces una vez entró a su cuarto y ahí recostado en su cama de su hijo, se ponía a pensar todas las mañanas: ¿pero por qué? Todavía estaba esa idea en la cabeza, ¿por qué mi hijo ya no decidió ser pastor? Y saben, hermanos, uno de esos días, recostado en la cama, abrió los ojos. Y lo primero que vio en la pared, ¿saben ustedes qué era? Era un barco enorme así, grande, con un velero tan grande y los vientos soplaban. Dice la historia que dijo el pastor: pero si esa cosa ahí ha estado siempre. Esa cosa, dice, pero el pastor dice: pero ¿cómo no me había dado cuenta, no me había fijado? Pero eso siempre ha estado ahí. Y saben una cosa, cuando el niño despertaba, lo primero que miraba era eso. Y quería ser pastor, pero cuando él se despertaba estaba ese barco. Y cuando se dormía, lo último que miraba era ese barco. Pero él quería ser pastor. Hermanos, allí hay cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual. A los niños que están aquí, no quiero, tal vez se puedan sentir mal, pero yo digo siempre que es la verdad, es
es Dios que nos habla a través de su palabra. Yo he visto a muchos niños, no voy a hablar de aquí porque también voy a referirme a mis hermanitos y a todo el mundo, porque Dios quiere que saquemos todas esas cosas de nuestras casas, de nuestras vidas, que nos van a destrozar nuestra vida espiritual, que es Cristo Jesús. Cierto día yo entré en el cuarto de una niña y tiene pegado de puras calcomanías, puras imágenes de, yo no sé, de Dora, de no sé qué tanto, ahí están pegados. Y de otras cosas, muñecos que son bien bonitos, pero tienen a veces unas cosas así que representan a Satanás. Unas sudaderas que tienen el logo de no sé quién, de algún artista famoso del mundo. ¿Para qué queremos eso, hermano? Una playera que nos esté ahí. ¿Eso es levadura, sí o no? Que nos está afectando, y nuestros hijos y los hijos de usted vienen creciendo con esa mentalidad y ellos lo encuentran, ahí están, y eso los puede echar a perder para toda su vida. Hermanos, tal vez el televisor no es malo. Yo siempre había dicho que el televisor es muy malo. A mí casi no me gusta ver televisión, pero ya llegué a la conclusión que no es malo, porque saben una cosa, usted lo puede utilizar para poner un DVD del pastor Bullón, del pastor Rojas, de otro pastor, para que los niños vean ahí. Pero ¿qué pasa? Le compramos un juguete y ahí están dándole duro. Dice que yo quiero ganar, dale. Hermanos, ellos están perdiendo todo eso, mercaderías de Babilonia. Y yo voy a terminar con esto. Vamos a estudiar Malaquías 4:1. Dice Malaquías 4:1: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. ¿Qué quiere decir estopa? Basura, ¿no? Ceniza.